Bienvenidos, soy el coleccionista. Aquí, cada historia es una pesadilla, cada sombra esconde un secreto. ¿Te atreves a unirte a la colección? Construimos una puerta de entrada a una estrella, a 1470 años luz de la Tierra. Dimitri, ¿podrías venir un momento, por favor? Sí, claro, ahora voy. ¿Qué sucede? Mira, he estado monitoreando la estrella Tabi y acabo de captar una señal de fluctuaciones completamente desconocida. Es increíblemente poderosa y no se parece a nada que hayamos visto antes. ¿En serio? ¿Estás seguro de que no es solo algún tipo de interferencia o error en los instrumentos? Ojalá lo fuera. He revisado los datos una y otra vez, Dimitri. Estoy convencido de que estas fluctuaciones son reales. Parece que provienen de la estrella Tabi, nuestra vecina más cercana. Dios, esto es asombroso. ¿Podría ser una señal alienígena? ¿Crees que estamos siendo testigos de un contacto extraterrestre? No lo sé, Dimitri, pero no podemos descartar ninguna posibilidad en este momento. Es una señal tan compleja y desconocida que podría tener un origen completamente diferente a todo lo que conocemos. Debemos analizarla con detenimiento y considerar todas las implicaciones. Quizá tenga un código encriptado que no podemos asimilar en estos momentos. Habrá que estudiarlo. Alexander, esto es emocionante y al mismo tiempo aterrador. Si esto resulta ser un mensaje de una civilización avanzada, ¿qué significaría para la humanidad? ¿Qué intenciones podrían tener? Es difícil decirlo, Dimitri. Podría ser un descubrimiento trascendental que nos lleve a comprender más sobre el universo, o podría ser el comienzo de un destino incierto y peligroso. Sea cual sea la verdad, debemos proceder con cautela y prepararnos para lo desconocido. El 2 de diciembre de 1987, la red soviética de espacio profundo recibió una transmisión desde el espacio exterior. Fue captado por primera vez por el radiotelescopio Galenki RT-70 y pronto confirmado por los demás telescopios del sistema. La señal, que se repitió todos los días durante aproximadamente 2 semanas, provino de la hoy más famosa estrella llamada Tabi. Es una estrella de secuencia principal de tipo F, ubicada en la constelación de Cygnus, aproximadamente a 1470 años luz de la Tierra. En el marco del proyecto Planet Hunters, científicos ciudadanos descubrieron fluctuaciones de luz inusuales en la estrella, incluida una disminución de brillo de hasta un 22%. Estas observaciones desconcertaron a la comunidad científica, que aún tiene que explicar qué tipo de fenómeno natural podría causar una caída tan masiva del brillo de una estrella. El científico Alexander y su equipo, sin embargo, no quedaron tan sorprendidos. Dada la transmisión y la naturaleza de su contenido, estaban seguros de que el oscurecimiento de la estrella de Tabi debía haber sido el resultado de algún tipo de megaestructura artificial, como un enjambre Dyson. La transmisión contenía 2 conjuntos de datos. El primer conjunto era un plano matemático de una gran estructura rectangular que se asemejaba al marco de una puerta. El segundo era una fecha, que lo descifraron con la ayuda de una serie de ilustraciones del sistema solar, donde se utilizaron las órbitas del planeta alrededor del Sol para indicar el paso del tiempo. Solo les tomó una semana determinar qué fecha era, 18 de noviembre del 2019, pero no pudieron determinar qué sucedería en esa fecha. Pasaron décadas tratando de construir la estructura de la puerta con los planos matemáticos y casi perdieron su financiación varias veces, especialmente después del colapso de la Unión Soviética, pero de manera lenta, pero segura, siguieron intentándolo e intentando. Y luego, casi al mismo tiempo que la estrella de Tabi comenzó a aparecer en los medios, finalmente lo terminaron. Parecía sublime. Una puerta de entrada gigante situada en el centro de sus instalaciones en Siberia, en medio de la nada. No tenía ninguna característica visible, excepto un agujero en la parte superior,
pero constaba de miles de millones de circuitos intrincados, enfriados alrededor de menos 237 grados, y estaba alimentado por un pequeño reactor nuclear. Aunque toda la instalación se sentía tan fría como la Antártida, no solo por los refrigeradores de dilución, sino también por el duro clima exterior, Alexander todavía estaba sudando cuando estaba a punto de encender la electricidad por primera vez. ¿Están listos, muchachos?, dijo Alexander y presionó el interruptor. Pero no sucedió nada. No importaba lo que intentasen, no pudieron lograr que funcionara. Durante años, todo lo que pudieron hacer fue monitorearlo. Fue decepcionante, especialmente después de todo el arduo trabajo que pusieron en ello. Su última esperanza era la fecha misteriosa, y después de que esto sucedió, todo cambió. El lunes 18 de noviembre del 2019, a las 11:54 de la noche, un objeto entró en la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico. Para los inesperados astrónomos de todo el mundo, aquel objeto parecía idéntico a un pequeño meteoro. Sin embargo, Alexander y su equipo sabían que era, y se desplegó un submarino clase Alfa con él, junto con el resto de la tripulación, al lugar de la colisión. El objeto cayó en Disappointment Island, una isla deshabitada en el archipiélago de las Islas Auckland. Alexander se sintió surrealista al pisar aquella tierra, ya que no sabía qué tipo de artefacto alienígena encontrarían allí. Era la hora del crepúsculo cuando llegaron, y los pájaros que pululaban por la isla, como si tuvieran aprehensión, despertaron una sensación espeluznante en la columna vertebral de Alexander. Después de unos minutos, encontraron el objeto dentro de un cráter que se había formado por el impacto. Era esférico, aproximadamente del tamaño de una bola de billar, y su superficie se parecía a la superficie de la estructura gigante que habían construido en Siberia. Sin embargo, a diferencia de la construcción, esta esfera oscura estaba activa, y les llevó algún tiempo comprenderlo, ya que su actividad únicamente era audible. Guarden silencio, ordenó Alexander a los soldados que habían desembarcado con él. ¿Pueden escuchar eso? Ninguno movió un músculo mientras permanecían alrededor del cráter, pero de pronto escucharon un eco de pasos lentos y arrastrados provenientes de la esfera. No sonó como una grabación, sino más bien como si escucharan algo que realmente sucediera frente a ellos. ¿Pero qué demonios? De pronto, los pasos se detuvieron por un minuto, pero luego continuaron hasta que se desvanecieron por completo. Después de eso, al menos hasta donde pudieron oír bajo los pájaros agitados en la isla ventosa, la esfera quedó en silencio. Un valiente soldado se ofreció como voluntario para tocar la esfera, asegurándose de que fuera segura, y luego de eso la trasladaron al submarino. No era tan pesado como parecía, dando a entender de que quizá estuviera hueca. Durante todo su viaje de regreso a Rusia, Alexander se sentó junto a la esfera escuchando atentamente. Por lo general se mantenía en silencio, pero de vez en cuando podía escuchar el eco de algo que le recordaba el metal raspando contra metal. Aunque no podía explicar qué fue lo que escuchó, aquel sonido le parecía siniestro y premonitorio. De regreso a las instalaciones de congelación, descubrieron que la esfera encajaba perfectamente dentro del agujero en la parte superior de la estructura, y por lo tanto, era lo que había faltado todos estos años para que entrara en funcionamiento. Era la última pieza del rompecabezas. Ha viajado por el espacio durante más de 1000 años, dijo su colega y querido amigo Dmitri. Esto es asombroso, pero... Alexander, ¿de verdad escuchaste pasos que venían de la esfera? Alexander solo asintió. Increíble. Dijo Sonia, la ingeniera jefe. Escuchaste pasos alienígenas de hace 1000 años. Alexander se aclaró la garganta. No estoy tan seguro de que estos sonidos sean grabaciones, dijo, y miró los ojos inseguros de su colega. Hasta ahora no ha habido repeticiones. Cada sonido que hemos escuchado ha sido único.
y han transcurrido a lo largo de varias horas. ¿Qué estás tratando de decir? Preguntó Dimitri, anticipando una respuesta más allá de su imaginación más salvaje. ¿Estás sugiriendo... Es solo una idea, una hipótesis en el mejor de los casos, pero creo que debemos considerar que el sonido tiene algo que ver con la función obvia de este orbe negro. La estructura claramente está destinada a ser una puerta, y este componente esférico es lo que probablemente lo abrirá, lo que conectará nuestro mundo con el suyo. ¿Quieres decir que esta cosa ya está conectada a...? Dijo Sonia, pero no terminó la frase. Alexander se mordió el labio congelado con nerviosismo, ordenando sus pensamientos. Si tuviera que adivinar, diría que está entrelazado con un objeto idéntico en el otro lado a nivel cuántico, lo que de alguna manera nos permite escuchar lo que sucede a 1000 años luz de distancia en tiempo real. Y aunque no sabemos cómo, creo que es a través de este entrelazamiento que la esfera nos permitirá llegar allí, y lo hará si la colocamos dentro del agujero, en la parte superior de la estructura. Todos sintieron la presión del destino, quizás el destino de la humanidad sobre sus hombros. Si esto es cierto, significa que va en ambos sentidos. Por todos los cielos. ¿Estás diciendo que nos pueden oír? Inmediatamente, procedieron a montar una caja insonorizada en la esfera, y así poder observar su actividad, pero sin que ella pudiera observarlos ni escucharlos. Mientras lo estudiaban, tratando de encontrar tantas pistas como fuera posible sobre qué esperar del otro lado, comenzaron a hablar sobre qué hacer a continuación. En ese momento, los altos mandos de las fuerzas espaciales rusas e incluso del gobierno se habían interesado enormemente en su pequeño equipo de ingenieros e investigadores que carecía de fondos suficientes. Enviaron analistas, diplomáticos y generales que querían opinar sobre cómo proceder. Alexander no quiso aliarse en la política con todo esto, pero rápidamente se convirtió en el foco de atención de todos los medios, y los estudios y análisis que se realizarían no se pudieron concretar. Su equipo quería estudiar la esfera durante unos 2 años más, antes de colocarla dentro de la estructura, no solo para aprender todo lo posible, sino también para estar seguros. Pero los generales, que solo se preocupaban por sus carreras, no querían que se quedaran sentados con los brazos cruzados. Así que los estudios a la esfera solo duró un par de meses, y al final, aunque todavía solo habían escuchado un extraño chirrido metálico proveniente de la esfera, decidieron un plan muy simplista, es decir, colocar la esfera en su lugar, enviar una sonda, y luego, si parecía segura, enviar un equipo a través de lo que se suponía era una puerta de enlace. No escucharon las advertencias del científico Alexander sobre apresurar las cosas, pero al menos tomaron la amenaza potencial lo suficientemente en serio como para prepararse para ella de la manera que les pidieron. Como no sabían casi nada sobre los seres que les enviaron la esfera, excepto que eran miles de veces más avanzados que ellos, no tuvieron más remedio que prepararse para lo peor con la defensa más poderosa conocida por el hombre, una bomba termonuclear. Ver el PC-28 Capmat entrar en las instalaciones antes de abrir la puerta de entrada fue un espectáculo amenazador de contemplar. Si algo hostil entraba del otro lado, la bomba detonaría y destruiría todo lo que hubiera en la zona. A mediados de junio de este año, una grúa levantó la esfera hasta lo alto de la estructura. Alexander se paró junto a Dimitri y el resto de su equipo en el suelo, alarmantemente cerca de la bomba termonuclear. Alexander miró a los jóvenes soldados que estaban al lado de la bomba, a quienes se les había asignado la tarea de activarlo en el peor de los casos, y se preguntó, ¿estaban realmente preparados para la muerte a su tierna edad? La estructura estaba rodeada por guardias militares con perros, mientras que los generales se encontraban en una plataforma de observación improvisada a unos cientos de metros de distancia. La sonda que pretendían enviar era un rover que les había enviado Roscosmos. Protocolos activados para enviar la sonda a través de la puerta. Una voz femenina habló a través del sistema de megafonía y resonó en las frías instalaciones. Podría haber habido una manera de evitar el ruido alrededor de la esfera insonorizándolo,
pero como les habían ordenado continuar con la misión tan rápido, no habían tenido tiempo. Esto significaba que todo lo que se decía por este lado, especialmente las instrucciones que se transmitían a través de los altavoces, se podía escuchar desde la otra parte. Fue imprudente, por decirlo menos. Como se sospechaba, la esfera encajaba perfectamente en el agujero en la parte superior de la estructura. No sabían qué esperar, pero todos esperaban algo. Un silencio cayó sobre todos ellos. Ni siquiera nadie se atrevió a respirar. Pero no pasó nada. Por un momento pensaron que algo andaba mal. Entonces los perros empezaron a ladrar como animales salvajes. Alexander se le erizaron los pelos del cuello, porque significaba que algo había sucedido, pero simplemente no podían sentirlo. De repente, uno de los perros se liberó de alguna manera y corrió hacia la entrada. El soldado a cargo corrió tras él, gritándole que se quedara quieto, pero no lo escuchó. Y luego, cuando atravesó la puerta de entrada, desapareció. Se escuchó un grito ahogado colectivo en toda la instalación, y luego un murmullo preocupante. La puerta estaba sin duda abierta. ¿Ese perro acaba de viajar más de 1000 años luz? Nadie dijo nada durante un par de minutos, intentando infructuosamente escuchar al perro a través de la esfera. Pero luego uno de los generales habló con autoridad por los altavoces del techo. Envíen la sonda. El rover desapareció al igual que el perro. Todos miraron las pantallas en la pared con expectación y suspenso, que estaban conectadas al rover a través de un cable que ahora parecía colgar en el aire por sí solo. Nada. Solo se escuchó un estrépito proveniente de la esfera y luego todo volvió a quedar en silencio. Alexander tragó saliva por la ansiedad. Debatieron qué podría haber sucedido, pero por supuesto no había forma de saberlo. Se sugirió que el rover podría haberse caído por accidente, y dadas las pocas sugerencias, se tomó como un hecho. Luego, colocaron una cámara filmadora en una barra de metal y la insertaron en el portal, y después de haberla recuperado 15 minutos después, finalmente pudieron ver por primera vez cómo era el otro lado. La grabación estaba muy distorsionada y no revelaba mucho. Era como si la cámara hubiera sido sometida a algún tipo de radiación, aunque no se detectó ninguna, pero estaba claro que había un gran espacio abierto al otro lado. El terreno era demasiado plano para ser natural, y había sombras en la distancia que indicaban ser de algunas estructuras. Nada de lo que vieron ofrecía alguna explicación sobre lo que le había sucedido al rover, y tampoco al perro, el cual tampoco estaba a la vista. Alexander tuvo que argumentar para que Dimitri estuviera en el equipo, que finalmente se decidió enviar a través del portal. Como estaba en silla de ruedas, el general a cargo pensó que sería un lastre para el resto del equipo, pero lo convenció de que su experiencia en exobiología era absolutamente necesaria. Pero eso no era del todo cierto. Después del accidente con la nave espacial Soyuz TM-5, que dejó a Dimitri en silla de ruedas, había pasado casi toda su vida trabajando en este proyecto ultrasecreto. Que me condenen si a él, mi mejor amigo, no se le permitiera ver los frutos de su propio trabajo. Se dijo mentalmente Alexander, y así, con orgullo, lo ayudó a entrar en el traje espacial. Ahora podrás ser el cosmonauta que siempre debiste ser, dijo con una sonrisa en su rostro, por lo demás curtido por la intemperie. Volveremos a hacer historia, como solíamos hacer en el pasado. Por la patria, ¿eh? Dijo y se rió hasta provocar un ataque de tos. Creo que necesito un trago. Después de esto, querido amigo, lo tendremos bien merecido. Aparte de Alexander y de su pequeño equipo de científicos, se asignó un grupo de hombres rana comando, altamente capacitados para ayudarnos. Pero para Alexander, su presencia no le hizo sentir más seguro, ya que sea que los esperaba del otro lado. Si los recibieran con hostilidad, no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir.
no eran más que molestas hormigas entrando por la puerta principal de una casa que escapaba a su comprensión. Aunque estar de pie frente a la gran puerta de entrada, todo vestido, mejoró considerablemente esa sensación. Mientras Alexander y el resto saludaban a los generales en la plataforma de observación, un coro femenino cantaba el himno nacional. Todo este teatro. Le susurró Alexander a Dimitri y le dio unas palmaditas en el hombro. Es solo para ocultar lo infinitamente pequeños que somos bajo los antiguos secretos que estamos a punto de descubrir. Ni que lo digas. El comando que estaba al lado de Alexander tuvo que luchar con su traje espacial para hacer la señal de la cruz. Alexander únicamente asintió y sonrió en un intento de inspirar algo de confianza. No necesitaban saber que sus armas serían inútiles. Adelante, soldados. Enorgullezcan a Rusia y a toda la humanidad, dijo el general en un intento de levantarles el ánimo. Alexander tomó una respiración profunda. Dimitri agarró las ruedas de su silla y se abrió camino hacia la entrada. Pero Alexander dudó por un segundo y miró a la gente detrás de él. El hecho de que estarían a más de 1000 años luz de él en unos pocos minutos era casi imposible de entender. Alexander, es la hora. Tenemos que irnos. El científico le ayudó a cargar una caja de metal con equipo y de alguna manera le hizo sentir más seguro caminar junto a ella. A pesar de que el traje espacial le protegía del frío, todavía podía sentir la temperatura extrema proveniente de la puerta helada. La visera dorada unida a su casco se empañó rápidamente por el aliento helado. Todos se detuvieron justo delante del umbral invisible, haciendo que ese minuto parecieran horas. Todo lo que podían ver detrás de la puerta de entrada era la pared en el otro extremo de las instalaciones. No había ninguna señal visual, ni siquiera la más mínima vibración en el aire, e hizo que lo que estaba a punto de suceder fuera aún más difícil de creer. Nadie dijo nada. Los comandos se aseguraron de que sus armas estuvieran listas para disparar. Alexander miró a Sonia, pero no pudo ver su rostro detrás de la visera. Bueno, aquí vamos, dijo finalmente Dimitri. Les deseo buena suerte a todos, camaradas. Ese fue lo último que escucharon de este lado, y cruzaron el umbral. La travesía fue perfecta. Una grieta en la radio fue el único indicio de que algo había sucedido, cortando el contacto con la Tierra. Por alguna razón, las señales de radio no pudieron atravesar la puerta de entrada. Una vista maravillosa les recibió. La estrella, filtrada a través de una cúpula teñida de naranja, parcialmente agrietada que cubría todo el cielo, brillaba sobre un paisaje urbano oscuro y silencioso, lleno de rascacielos más altos que cualquier cosa jamás construida en la Tierra. Todos eran siluetas negras contra el sol naciente. Fuera de la cúpula, toneladas de metal retorcido y enormes trozos de estructuras rotas flotaban en el espacio. Así que dos cosas les quedaban inmediatamente claras después de ver esto: que estaban parados en una plataforma espacial lo suficientemente grande como para permitir su propia gravedad, y que en algún momento, entre el que se envió el mensaje a la Tierra, toda su civilización fue abandonada o destruida. Otra enorme plataforma apareció a la vista, elevándose solemnemente en el horizonte como una flor negra y proyectando su gigantesca sombra hexagonal sobre toda la tripulación. Al parecer fue destrozado por la mitad, quizá por fuerzas antiguas inimaginables, dejando pasar un rayo de sol que iluminó el paisaje frente a nosotros. De pronto, unos grandes escalones aparecieron desde la puerta de entrada, y el rover que habían enviado se había estrellado contra el suelo debajo de ellos. La puerta de entrada se encontraba en el borde de una gran plaza ovalada, rodeada por puertas idénticas, lo que indica que las personas que construyeron esta civilización habían enviado muchos mensajes a las estrellas y esperaban pacientemente respuestas. El perro vino corriendo hacia ellos desde el centro de la plaza, dándoles a entender que la plataforma estaba presurizada y llena de oxígeno. Sin embargo, quitarse los cascos estaba fuera de discusión,
ya que no sabían qué otros gases o posiblemente patógenos podrían haber persistido en la atmósfera. Todos bajaron las escaleras. Sonia y Alexander ayudaron a Dimitri e investigaron el rover. Claramente se había caído por las escaleras, tal como sospechaban, pero también había una serie de pequeños agujeros en su costado que no podían explicar. El perro meneó la cola cuando llegó hasta ellos. Uno de los comandos se inclinó y le dio unas palmaditas en la cabeza y revisó su etiqueta con el nombre. Buena chica. Su nombre es Aliona, una verdadera heroína. Tengo un mal presentimiento acerca de este lugar. Quiero decir, ¿qué pasó aquí? Todas estas puertas de enlace esperan ser conectadas a algún mundo lejano. Mira, Alexander señaló una de las puertas en el otro extremo de la plaza. ese está roto. Es como si algo lo hubiera destruido. Aunque el instinto de Alexander le decía que se mantuviera alejado de ese lugar abandonado y regresara a la Tierra, su curiosidad científica le mantuvo adelante. De hecho, la puerta de entrada estaba en ruinas, y por lo que parece, fue el resultado de una explosión. Volvió a mirar la propia puerta por donde habían llegado, desconocida ante el entorno, y pensó que si algo le sucediera, se quedarían abandonados más lejos de casa que nadie en la historia de la humanidad. Alexander. Llamó Dimitri por la radio del casco. Estaba a unos cientos de metros de él. Mira. Había huesos enormes, aparentemente fosilizados, esparcidos por el suelo. Sonia se apresuró a recoger algunas de las piezas más pequeñas mientras los comandos patrullaban la zona. Cientos de pequeños agujeros cubrían los frágiles fósiles, como si en algún momento hubieran sido devorados por gusanos. Esto parece parte de un esqueleto humano, dijo Alexander, y señaló un trozo del tamaño de una roca. Esto es verdaderamente fascinante. Su tamaño podría explicar por qué las puertas de entrada son tan grandes. Podrían haber utilizado su propio tamaño como punto de referencia. Tengo una teoría. Todas estas puertas deben haberlas construido para llegar a mundos potencialmente civilizados. Pero esta puerta en particular... ¿No crees que simplemente colapsó con el tiempo por causas naturales? Tal vez invitaron a algo hostil. ¿Algo más poderoso que los seres que construyeron todo esto? Alexander respiró hondo. Si es así, la pregunta es... ¿qué pasó con las cosas que lo destruyeron? Concluyó Dimitri, provocando escalofríos en la espalda de Alexander. Creo que mejor deberíamos... ¡Todos atrás, ahora! Sonia fue interrumpida por los comandos que les gritaron que se pusieran detrás de ellos. De una de las calles anchas y desoladas que conducían a la plaza, apareció una figura tan alta como un edificio. ¿Qué diablos es eso? Cojeó en dirección a ellos y avanzó lentamente hacia la luz. Con solo ver lo lento que se movía, Alexander entendió que era la fuente de los pasos que había escuchado en la esfera. Dios santo, es enorme. Aquel enorme ser tenía un cuerpo gris y delgado, lleno de agujeros sangrantes. Su enorme cabeza se parecía al fósil que habían encontrado en el suelo, con 10 o más ojos pequeños que le cubrían todo el rostro. No tenía boca ni nariz, solo ojos que no parpadeaban. Movía sus largos brazos de tal manera que parecía que quería ahuyentarles, pero era imposible decir si había alguna agresividad detrás en él o no. Madre de Dios, esto no está bien. El perro ladró furiosamente, y los comandos se dispusieron a disparar de puro pánico. Alexander agarró la silla de ruedas de Dimitri y les gritó a todos que regresaran al portal. Pero justo antes de que estuvieran a punto de moverse, el ser alienígena se desplomó y cayó hacia adelante, levantando una nube de polvo al tocar el suelo. Durante unos minutos se quedaron en silencio y observaron su cadáver aparentemente muerto. De pronto, les llegó el eco de algo grande cayendo al suelo a lo lejos. La sensación de inquietud de antes se convirtió en temor mezclado con la extraña sensación de ser observado. Una repentina contracción se extendió por el cadáver y luego, ante sus gritos de terror,
Las criaturas comenzaron a escapar a través de los agujeros en su piel e incluso a través de sus numerosas cuencas oculares. Es difícil describir el espectáculo abominable que se desarrolló frente a ellos. Aquellas criaturas parecían 100 pies negros de gran tamaño. Uno de ellos, el más grande, salió por la boca del cuerpo y fue en ese repulsivo momento que los comandos abrieron fuego. Los trajes espaciales les hacía casi imposible correr. Era como correr en una pesadilla en la que nunca aumentabas la velocidad por mucho que lo intentabas. Las bestias artrópodas se abalanzaron hacia ellos. Uno de los más pequeños se metió dentro del traje de uno de los comandos. Alexander pudo verlo entrar en su boca y luego salir de uno de sus ojos. Uno más grande aplastó la visera de otro comando y le arrancó la cabeza con la columna aún unida a ella. Alexander corrió para salvar su vida, para salvar la vida de su amigo, porque sabía que si no lo hacía antes de que esas cosas atravesaran la puerta, les esperaba la erradicación de la bomba nuclear. También lo hizo para salvar a la humanidad de las fauces de las bestias. Eran criaturas grandes, tan grandes como trenes, que aparecieron desde sus escondites dentro de la ciudad oscura. Fue entonces que entendieron que había entrado por la puerta destruida. La perra corrió delante de todos ellos y fue la primera en llegar a la puerta. Dimitri se cayó de su silla de ruedas justo cuando Alexander estaba a punto de arrastrarla escaleras arriba. Fue cuando se temió lo peor, pero las criaturas, las más cercanas, pasaron corriendo junto a ellos, obviamente más interesadas en atravesar la puerta que en matarlos. Alexander se agachó y tomó la mano de Dimitri. Sonia corrió hacia ellos y ayudó a colocar a Dimitri en su silla de ruedas. Más y más criaturas entraban por la puerta del portal, pero no había indicios de que la bomba termonuclear hubiera sido activada. ¿Por qué diablos no han detonado la bomba? Como no había forma de abrir la visera ni tiempo para quitarse el casco, Alexander aplastó su visera contra el suelo y gritó hacia la esfera tan fuerte como pudo. Detonen la bomba, malditos cobardes. Sonia ayudó a Alexander a arrastrar la silla de ruedas de Dimitri escaleras arriba. Déjenme aquí. Solo soy un... ¡Cállate! ¡No te dejaré con estas abominaciones! Dos comandos pasaron corriendo junto a ellos. Uno atravesó la puerta de entrada, pero momentos después, su cuerpo decapitado fue arrojado nuevamente a través de ella. Y entonces, Sonia gritó y soltó la silla de ruedas. Una criatura se había introducido por el traje y reptaba hasta su cabeza. Sonia se llevó las manos al casco en un intento desesperado por quitárselo. Pero no hubo tiempo. La criatura se abrió camino a través de su ojo y continuó hasta su cerebro, haciéndola vomitar sangre incontrolablemente hasta que cayó por las escaleras. Fue un milagro que Alexander y Dimitri atravesaran la puerta, pero el caos que los encontró del otro lado era demencial. Las mujeres del coro estaban siendo destrozadas. Los guardias se disparaban entre sí mientras intentaban ingenuamente eliminar a las criaturas. Los soldados que operaban el misil no estaban a la vista, probablemente porque abandonaron su puesto tan pronto como el primer ciempiés apareció por la puerta. A excepción de uno o dos que yacían muertos en el suelo, los generales tampoco estaban a la vista. Pero afuera los helicópteros despegaban, por lo que no fue difícil determinar dónde estaban. Los cristales del visor de Alexander, que se quebraron con el golpe, los cuales cayeron dentro de su traje, seguía cortando su pecho mientras zigzagueaba a través del caos
empujando a Dimitri frente a él, al cual todavía podía oírlo a través de la radio de su casco. Déjame al lado del misil, Alexander. ¿Para qué? ¿Qué pretendes hacer? No hay ninguna razón para que ambos perdamos nuestras vidas aquí. Alexander, sálvate tú. No hay manera de que ninguno de nosotros salga de aquí con vida, Dimitri. No lo lograremos, pero al menos lo intentaré. Lograrás salvarte tú si me dejas aquí. Puedes correr más rápido y salvar tu vida. Yo estoy en una silla de ruedas, maldita sea. Alexander se detuvo junto al misil sin saber qué decir. No te sientas mal por esto, Alexander. Es algo que yo te lo pido. Te daré algo de tiempo a menos que se acerquen demasiado a mí. Dimitri, yo... No hay tiempo para un adiós sentimental, amigo mío. Solo corre. Y lo hizo, con una última mirada a su amigo y con lágrimas de vergüenza, obstruyendo su visión. Corrió lo más que pudo y por poco logró entrar a uno de los helicópteros que estaban a punto de despegar afuera. En él estaba sentada la esposa de uno de los generales con su pequeño hijo, que debió haber sido llevado a las instalaciones contraviniendo el protocolo. Parecía conmocionado, pero la perra que yacía en el suelo debajo de sus piernas lo mantuvo tranquilo. Tú salvaste a nuestra mascota, pequeño, dijo Alexander, y trató de sonreír mientras el helicóptero despegaba. De pronto, la instalación se encogió debajo de ellos a medida que se elevaban hacia el cielo, y cuanto más se alejaban, más se preocupaba que una de las criaturas hubiera llegado a Dimitri. Pero entonces, tal vez a 1,5 kilómetros de distancia, la luz cegadora de la explosión nuclear los abrumó. Alexander no recordó mucho después de eso. La onda expansiva los golpeó bastante fuerte que el helicóptero perdió el control y se perdió entre las nubes de la explosión. Alexander se despertó en la localidad rural de Oymyakon. El personal médico le dijo que habían encontrado el helicóptero destrozado en uno de los valles aledaños al pueblo. El niño y el perro habían sobrevivido, pero la madre y el piloto no. Los aldeanos habían visto la nube en forma de hongo, pero aparte de ellos, nadie más habría podido ver la explosión dada su ubicación remota. Sin embargo, el aumento de los niveles de radiación se detectó en Escandinavia algún tiempo después. Naturalmente, el gobierno guardó silencio sobre el motivo, y realmente Alexander pensó que todo volvería a la normalidad y que habían evitado con éxito la extinción de toda la vida en la Tierra. Pero hace una semana, se enteró de que la mascota, Aliona, que había huido con ellos desde el otro lado del portal, la cual se quedó con el chico, se había desmayado y que al parecer le faltaba uno de los ojos, pero no fue la única. Días después, se encontraron por toda la zona más animales muertos. Las autoridades lo tacharon como una enfermedad o algún virus extraño que atacaba a los animales. Pero eso fue hasta que el primer humano murió de la misma manera. El conductor de un autobús escolar lo encontró en una autopista. Le faltaban los ojos y tenía el tórax abierto, como si algo hubiera emergido de su interior. Y después de él murieron más. Muchos más. Si te atreves a volver, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima.